Muy bien, buenas tardes, espero que se encuentren todos en excelentes condiciones. Les habla Giovanni de Lo Bello de Ser Enfermero, titular del podcast con el mismo nombre. Y el día de hoy estaremos hablando acerca de nuestro webinar ECMO o membrana de oxigenación extracorpórea en el síndrome de distrés respiratorio agudo refractario a oxigenoterapia común y corriente, ¿vale? Eh, Pues bueno, vamos a comenzar y quiero que repasemos la agenda que vamos a retomar en esta sesión, en la cual primero hablaremos acerca del síndrome de distrés respiratorio agudo, y hablaremos acerca de su definición, su etiología, por ahí algunos datos de la epidemiología, la anatomía patológica, la fisiopatología propiamente de el síndrome de distrés respiratorio agudo, la clínica, es decir, cómo lo vamos a poder identificar, cuáles van a ser los métodos de diagnóstico, el tratamiento, digamos, para el manejo del SDRA, la evolución y pronóstico y algunas consideraciones que deben tenerse cuando este síndrome de distrés respiratorio agudo presenta o se presenta en el área de pediatría. Para lo relacionado con el ECMO, veremos la definición propiamente de ECMO, cuáles son los objetivos de una terapia ECMO, el ECMO veno-venoso, ¿no? El ECMO veno-venoso en adultos, el ECMO veno-venoso en pediátricos, las metas hemodinámicas y respiratorias que vamos a esperar en un paciente sometido a la terapia ECMO y el mantenimiento y algunos cuidados de enfermería que debemos de realizar con este tipo de pacientes. ¿Ok? Pues vamos a continuar. El síndrome de distrés respiratorio agudo es una patología pulmonar aguda, grave y rápida, con presencia de un factor inflamatorio secundario a un edema agudo de pulmón de origen no cardiogénico. Es decir, el encharcamiento de la membrana alveolo-capilar o ese edema que se puede presentar en la membrana alveolo-capilar no tiene que ver en un inicio, ¿listo? Con alguna falla de nuestro corazón, como lo puede ser una insuficiencia cardíaca izquierda, como lo puede ser una estenosis valvular mitral, una insuficiencia valvular mitral e incluso una estenosis o insuficiencia o doble lesión de la válvula aórtica, ¿no? Y que esto esté condicionando los flujos a nivel de nuestras cavidades izquierdas del corazón. Sin embargo, en el síndrome de estrés respiratorio agudo se consideran externas a este, ¿vale? Entonces, como pueden ver en la imagen, es secundario, pues prácticamente a un edema pulmonar no cardiogénico, que lo más común y lo que nos vamos a encontrar en la vida real y en las bibliografías, pues es una neumonía. ¿Ok? Dentro de las causas o de etiología, vamos a encontrar las causas directas, ¿ok? Y dentro de estas, o esta etiología directa o causas directas, vamos a encontrar a las lesiones que afectan directamente a nuestro pulmón, ¿no? De ahí el nombre directas. Y la primera, y que ya habíamos mencionado hace unos instantes, pues es la neumonía. La neumonía que puede ser de origen bacteriano, principalmente, después viral, y el último de manera fúngica o que esté este, coadyuvando, ¿no? Alguno de los otros dos agentes patógenos que acabamos de mencionar, bacterias o virus, a que continúe el proceso inflamatorio a nivel pulmonar. La broncoaspiración, pues bueno, también va a ser una de las causas de SDRA. La tromboembolia pulmonar, en este caso, pues secundario a la creación de trombos endurecidos dentro de, pues prácticamente todo la rama o la ramificación de los vasos sanguíneos a nivel de las arterias pulmonares. El absceso pulmonar también puede ser una causa de SDRA, sepsis y choque séptico de origen pulmonar, en este caso, es una neumonía que no se ha podido controlar y que ahora ya está teniendo repercusiones en algún otro órgano o en algunos otros órganos de nuestro cuerpo, como lo repasamos en el webinar anterior acerca del choque séptico, ¿no? Contusión pulmonar y también o un SDRA inducido por la ventilación mecánica, un mal manejo de la ventilación mecánica
puede ocasionar que mi paciente desarrolle síndrome de distrés respiratorio agudo y que esto complique, obviamente, pues su estado clínico. Entonces, estas son las causas directas. Las indirectas quiere decir que todas aquellas causas que no tienen daño pulmonar inicial, ¿sí? Que todo lo que está ocasionando o esta lista que aparece aquí genera un proceso inflamatorio sistémico. Y ese proceso inflamatorio sistémico, ahora sí, afecta a los pulmones. Pero el origen no es a nivel pulmonar, ¿ok? Entonces, pues tenemos a la sepsis en general, obviamente, sepsis que no sea de origen pulmonar, ¿no? Shock séptico que no sea de origen pulmonar, politrauma, trauma de tórax, que no se dañe como tal el pulmonar, sino que solamente dañe la cavidad torácica, pacientes quemados, apendicitis, creatitis, uso de drogas, transfusión de hemoderivados y población intravascular diseminada. Todas estas ocasionan un proceso inflamatorio sistémico que puede ocasionar una elevación en la permeabilidad de la membrana alveolo-capilar y esto generar un edema de pulmón no cardiógeno en este caso y por lo tanto complicarse a un SDRA si no lo manejamos de manera correcta y a tiempo. Cuando nosotros hablamos de epidemiología, estamos hablando de las veces que aparece esta patología, ¿no? El porcentaje de gravedad, el porcentaje de morbilidad, el porcentaje de mortalidad, ¿no? Y qué tanto de las causas que acabamos de mencionar, pues son el porcentaje, digamos así, de esa aparición de SDRA, ¿ok? Entonces, tenemos de 1.5 a 80 casos por cada 100,000 habitantes con un síndrome de distrés respiratorio agudo. De esos 1.5 a 80 casos por cada 100,000 habitantes, el 36% de los casos es de un choque séptico, o sea, el origen es choque séptico pulmonar. El 15%, ¿no? Es de un choque séptico de origen no pulmonar. Y del 36% de los casos por una coaspiración. Entonces, sí tenemos que ver que los orígenes, ¿no? En este caso, el origen pulmonar va a ser que tiene mayor prevalencia, ¿no? Porque puede que de origen pulmonar tengamos del 36, le damos 15, nos da 51, del 51 hasta el 72% de los casos. SDA del 1.5 a 80 casos por cada 100,000 habitantes, ¿no? Entonces, eh, 32% de esos casos son de origen pulmonar por alguna situación, ya sea choque séptico o broncoaspiración, ¿vale? Y el 15% restante, entonces, ahora sí, puede ocasionar o puede ser ocasionado por algo que venga fuera de los pulmones, como en el caso del choque séptico no pulmonar, ¿ok? Digo, aquí hay variabilidades, ya dijimos que puede ser del 15 al 36% por broncoaspiración, y si solamente fuera el 15%, tenemos 51% de SDRA causado por situaciones de origen pulmonar, 15% por choque séptico de origen no pulmonar, y el porcentaje restante pues es causado por el resto de las etiologías que se mencionaron en las diapositivas anteriores, ¿vale? Entonces hay que tenerlo en contexto. Cuando yo hablo de anatomía patológica en el síndrome de estrés respiratorio agudo, tengo que hablar en primera instancia de nuevo que todo depende de la etiología. Es decir, si es de origen directo o si es de origen indirecto. ¿Por qué? Porque esto va a cambiar, ¿no? El momento en el que se lesione la membrana alveolo-capilar. Si la causa es de manera directa, entonces la lesión en la membrana alveolo-capilar va a ser mucho más rápido, ¿no? Pero si la causa es indirecta, entonces primero se tiene que desarrollar un proceso inflamatorio sistémico que genere el aumento en la permeabilidad capilar de la membrana alveolo-capilar y por lo tanto un encharcamiento de los alveolos. Esto hay que tenerlo en cuenta de esta manera, ¿ok?
Ahora, cuando el miembro capilar se lesiona, entonces se genera el edema alveolar sin membrana alina y una respuesta inflamatoria más severa. Y todo esto se va a ver representado en tres fases del SDRA, que vamos a conocer como la sudativa, la fase proliferativa y la fase fibrótica. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros llegamos a la fase exudativa, vamos a conocer como que aparece de los 0 a los 7 días. ¿Por qué de 0 a 7 días? Depende de la etiología que tengamos en ese momento. Recuerden que si es pulmonar, entonces el origen es pulmonar, entonces va a actuar más rápido. Pero si el origen es no pulmonar, entonces tenemos hasta 7 días para que comience a desarrollarse el SDRA por el proceso inflamatorio. Pasa la proliferación de los mediadores proinflamatorios, que esto va a generar liberación de genos, ¿no? De ógeno, tisular del ógeno, factor tisular de plasmina, radicales libres de oxígeno y proteasas de distintos orígenes, que todo esto va a ocasionar un círculo vicioso, digámoslo así, en el proceso inflamatorio, ¿ok? Y todo va a ser proinflamación. No va a haber aquí tanta respuesta antiinflamatoria porque no se va a poder regular. ¿Qué pasa con todo esto? Con el factor tisular de plasmígeno, los radioxigenas, que bueno, van a generar diapédesis y migración de los neutrófilos hacia adentro del alveolo. Y además van a activar la cascada de la coagulación. ¿Esto qué va a generar? Ah, bueno, si yo empiezo a tener células que no deben de ir en el alveolo o dentro del alveolo, voy a ocasionar que se aumente todavía más la permeabilidad de mi membrana alveolo-capilar porque se van a poder fugar esas células adentro de mi alveolo, ¿no? Esa membrana ya no va a estar semipermeable, sino va a estar permeable al 100%, ¿no? Y esto ocasiona pues un proceso inflamatorio dentro del propio alveolo. Ahora, la activación de la cascada de la coagulación se genera por la lesión que está ocurriendo a nivel de pues el capilar, ¿no? Y en este caso, pues se activa la cascada de la coagulación y comienza a hacer esta necrosis tumoral alfa, ¿sí? Y leucina 8 aumentando el proceso inflamatorio, aumentando la permeabilidad vascular, ¿no? El factor de necrosis tumoral alfa empezando a generar diferentes funciones, dentro de ellas, pues necrosis, como bien lo menciona aquí, del tejido más cercano al alveolo capilar, ¿ok? Prótesis de la coagulación. Esto va a determinar una ventilación-perfusión, ¿ok? Y aquí ya no voy a poder ventilar y perfundir, digamos 50-50. Voy a tener una alteración, a lo mejor voy a tener más ventilación que perfusión, porque sí, va a estar, yo voy a seguir respirando, voy a estar ingiriendo oxígeno o inhalando oxígeno, que es la palabra correcta, inhalando, pero al momento de yo querer realizar mi intercambio gaseoso, ¿no? El oxígeno por dióxido de carbono, no lo voy a poder hacer porque no va a haber una membrana, ¿sí? Que me permita hacer ese tipo de intercambios. ¿Por qué? Porque se va a empezar a morir, ¿no? Por la parte de la necrosis, porque va a estar muy inflamada y porque aparte va a haber microtrombosis que van a evitar que yo intercambie mis gases. Y por lo tanto, voy a generar esta alteración, ventilación, perfusión, ¿vale? Muy bien. Pasamos a la siguiente fase, que es la proliferativa. Esta proliferativa también depende de dónde y cuál sea la etiología, porque esta puede ir incluso desde los mismos 0 días hasta los 15 días, ¿ok? Es decir, esta fase proliferativa empieza de acuerdo a la fase anterior. ¿Qué tanto va a estar dañando la fase anterior a mi pulmón? Pues bueno, la fase proliferativa va a continuar este daño. ¿Cómo? Ah, bueno, de fibroblastos. Los fibroblastos son células que van a aparecer en los diferentes tejidos para tratar de mantener una anatomía normal de ese tejido, pero al mismo tiempo lo van a hacer grande, lo van a hipertrofiar.
¿Listo? Y esto tiene muchas más consecuencias cuando veamos la última fase, porque estos fibroblastos causan lesiones irreversibles, ¿ok? Sí nos ayudan de primera instancia a mantener una función adecuada, pero conforme va avanzando el tiempo, generan una activación específica que va a causar muchos daños, ¿no? Y en el SDRA, pues es muy rápido, porque es de 0 días, o sea, el día cero, una proliferación de efectos de manera importante. De allí la fase aguda, ¿no?, de este síndrome de distrés respiratorio y que nosotros debemos de identificar de manera correcta. Cuando esta o cuando se genera la proliferación, genera más inflamación del parénquima pulmonar, más la endarteritis, es decir, están generando muchos coágulos endurecidos a nivel de los vasos sanguíneos que se correlacionan con las membranas alveolocapilares. Entonces, allí nosotros la vamos a conocer como endarteritis. Va a haber una endarteritis por una oclusión e inflamación de esos vasos sanguíneos que llevan a las membranas alveolocapilares. No va a haber paso adecuado de sangre para el intercambio gaseoso, más de necrosis del parénquima pulmonar, van a generar ciertas unidades alveolares se vuelvan silentes, es decir, dejen de funcionar. Esto aumenta la alveolación y la perfusión. Porque si en la anterior yo solamente tenía inflamación, ¿no?, un proceso continuo, tenía alteración, ventilación, perfusión, es decir, mi membrana alveolocapilar estaba con isquemia, por así decirlo, ¿vale? Pero aquí mi membrana alveolocapilar ya no va a tener la posibilidad porque o el alveolo se colapsó completamente porque está lleno de líquido y el proceso inflamatorio, o el vaso sanguíneo ya tiene una endarteritis por oclusión y por lo tanto ya no pasa la sangre para poder hacer el intercambio gaseoso. Entonces, en ese momento, esa unidad alveolar, ese alveolito, deja de funcionar. Y esto obviamente no aparece en uno, aparece en miles de alvéolos que vamos a tener que manejar de una, o con un tratamiento específico, ¿no? Pero bueno, esto es importante porque puede aparecer, ya dijimos, de los 0 a los 15 días. Puede ser muy súbito, muy rápido, ¿vale? Y por último, tenemos a la fase fibrótica. Cuando yo hablo de la fase fibrótica es porque mis fibroblastos siguen proliferando, pero aquí la diferencia es que es a partir de 21 días, ya de haber superado al menos la fase exudativa, ¿no? Y ya tengo que haber aparecido en ese tiempo la fase proliferativa. Aquí las fibras van a activar ciertas señales para que se genere un depósito de colágena lesionada en el área que está parénquima o que tienen arteritis por oclusión. Entonces, se va a agregar colágena a esos lugares, más las unidades alveolares silentes que ya existen por la fase anterior, se genera una situación irreversible a nivel pulmonar, que es fibrosis mural, pérdida de tejido pulmonar al 100%. Todo esto va a ocasionar un síndrome de distrés respiratorio agudo. Y como ustedes pueden ver, entonces podemos ir desde los 7 días, ¿ok?, o de los 0 días hasta los 7 días para que se genere un síndrome de distrés respiratorio agudo de manera súbita, ¿ok? Que ya esté franco, ¿ok? Que no es que sospechemos, ¿no? Porque son signos y síntomas de neumonía, etcétera, etcétera. No, aquí ya tenemos un síndrome de estrés respiratorio agudo franco, ¿ok? Pero ya dijimos, si es de origen pulmonar, pues puede ser que incluso se desarrolle mucho menos, ¿no?, antes de este tiempo. Si no es de origen pulmonar, entonces tenemos hasta 21 días, ¿no? Depende de la causa para que se pueda generar este síndrome de estrés respiratorio agudo y nosotros lo podemos ir pues nivelando para evitar que tengamos más complicaciones. Ahora, en cuanto a la fisiología, pues vamos en esta imagen, que es la mitad
un alveolo normal, ¿no? Donde aquí hay un macrófago, tenemos una tipo 1, un neumocito tipo 1, la membrana epitelial, o sea, el neumocito tipo 2, nos va a ayudar a estar el factor surfactante y que este va a permitir que los gases, específicamente el oxígeno, no se junten, ¿no? Con las membranas de hidrógeno que pueden estar libres por ahí y generen moléculas de agua densas, ¿no? Y por lo tanto, mi alveolo tenga la oportunidad de inspirar, bueno, de que llegue el oxígeno inspirado más bien, y que pueda ser intercambiado a nivel por dióxido de carbono y mismo tiempo, este, el dióxido de carbono hacia el alveolo, el oxígeno hacia el capilar y entonces hacer nuestra difusión e intercambio gaseoso, ¿no? En el caso de un alveolo con SDRA, síndrome respiratorio agudo, lo que encharcado, esta línea se ve como color rosita clarito, ¿no? Es decir que el alveolo está totalmente encharcado. La pared, ¿no?, de nuestro alveolo va a estar inflamada justo por todo este proceso. Aquí ya no solo va a haber macrófagos, que los macrófagos viven normalmente en nuestros alveolos, o sea, sí llegan a vivir allí, sino ya vamos a también células como los neutrófilos, y va a haber presencia de fibrina, ¿no?, que va a engrosar la pared, por lo tanto, nos va a limitar el intercambio de ciertas sustancias como el oxígeno. Al mismo tiempo, neocitos tipo 2 no van a poder seguir funcionando con su liberación de surfactante porque ellos ya se encharcó, ¿ok? Y, e incluso, ¿no? El aumento de la permeabilidad de la membrana alveolo-capilar, tener fuga o podemos fuga eritrocito a la cavidad alveolar. Y esto ocasiona, pues obviamente, que mi paciente pueda tener una tos productiva y efectiva de color asalmonelada, que pueda estar como con burbujas, ¿no? O espuma, y que sea de color salmón o de color rosita, como lo podemos ver en la imagen. En el caso de el pilar, podemos ver también que membrana o la pared capilar pues está aumentada por esa permeabilidad y además está generando también el aumento del líquido en el espacio intersticial, ¿no? Que no lo mencionamos en la parte normal, pero bueno, es toda esta línea que se ve delgadita, que en nuestro alveolo. Bueno, pues en la parte del SDRA está ahumada, ¿no? Es una línea muy gruesa que estará muy bien en el alveolo del capilar, pero que esto cambia las presiones hidrostática, oncótica, etcétera, y que permite ese aumento de la permeabilidad para que se estén fugando, pues, sustancias que no deberían de estar dentro del alveolo. ¿Okay? Entonces aquí una cantidad de difusión disminuida, porque la superficie de membrana alveolar disponible es mínima, ¿no? O no es la correcta. Por lo tanto, entre menos difusión haya, hay más atelectasia. Entre menos difusión haya, hay más oclusiones alveolares, ¿ok? Esto aumenta muchas más complicaciones porque no va a haber un intercambio de gases. ¿Qué puede generar esto? Pues que estos eritrocitos que va a haber el capilar pulmonar no reciban la cantidad de oxígeno necesario o no puedan transportarlo. Por lo tanto, se genera una hipoxia de manera rápida y una hipoxemia de manera crónica. ¿Ok? Esto genera que mi ventilación tampoco sea la adecuada. Mi intercambio de gases a nivel alveolo capilar no va a estar bien y por lo tanto mi ventilación tampoco va a ser la adecuada. ¿Por qué? Porque yo necesito liberar CO2 alveolar, ¿no? Pero si yo no lo libero, yo continúo con mucho CO2, pues lo voy a regresar a la sangre y esto va a ocasionar que haya más hipoxemia, pero que también esto genera una hipercapnia, ¿no? Y que esto también tenga algunas circunstancias a nivel fisiopatológico. Pero a nivel alveolo, pues esto disminuir, es decir, eh, la capacidad que tiene el alveolo para poderse distender, ¿ok? Y que hay menos unidades ventiladas en este caso, ¿vale? Entonces, todo esto puede ocasionar un SDRA aunado a todo esto que ya les acabamos de mencionar, ¿no? Se genera una endarteritis, que se genera depósitos de colágena, que se generan unidades alveolares silentes, y entonces hay una pérdida del tejido pulmonar que ocasiona
como tal el síndrome de estrés respiratorio agudo. ¿Ok? O sea, hay que tenerlo como muy en cuenta. Cuando yo hablo de clínica y exploración física, estoy hablando de términos que me van a ayudar a tratar de entender cuál es el origen de esta patología, ¿no? Y habrá muchos signos y síntomas que sean iguales entre unas y otras, ¿no? Por ejemplo, lo primero que nos en un SDRA aguda, ¿no? Que parece una disputa en horas y que vaya evolucionando cada vez más. ¿No? Que tenga más dificultad para respirar en este momento, ¿listo? Que tenga apnea, que esté respirando muy rápido. ¿Por qué? Porque lo que quiere es tratar de eliminar niveles de CO2, y entonces con una taquipnea o una hiperpnea, pues vamos a tratar de eliminar lo más posible ese CO2, ¿no? Y tratar de ingerir lo más posible de oxígeno. Pero esto no funciona tanto, ¿no? O sea, sí puede funcionar al principio como una manera compensatoria, pero después pues vamos a tener un agotamiento también de los músculos respiratorios y esto puede ocasionar mayores complicaciones. Una diaforesis, es decir, piel fría, sudorosa, viscosa, pegajosa, ¿no? El paciente comience a sudar frío, le podemos llamar así la diaforesis, y que tener dos bilaterales, audibles, con estetoscopio o sin estetoscopio, ¿no? Pudiera ser el caso. También el paciente tenga taquicardia, porque el paciente taquipnea va a tener taquicardia como reflejo. ¿Por qué? O porque él se los menciona así, sencillo. El paciente que tiene taquipnea está tratando de alcanzar la frecuencia cardíaca en este caso para el intercambio de gas, ¿no? Porque el corazón va a estar mandando sangre y sangre y sangre y volúmenes de sangre para que traten de llenarse lo más posible de oxígeno. Entonces, eh, la taquipnea va a estar de la mano con la taquicardia por lo mismo. Voy a tratar de ingerir más oxígeno para tratar de cumplir mis necesidades, que en este caso el corazón está demandando, ¿no? Tanto el corazón para que lleve al cerebro, para que lleve a los riñones, al hígado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta parte siempre va a ir de la mano en un paciente que tenga estas condiciones clínicas. Ahora, esta es la primera clínica y exploración física que vamos a encontrar en nuestro paciente, pero puede tener algunas otras circunstancias. Todo esto depende del origen de la patología. O sea, esto es con lo que va a llegar, pero puede tener dolor, ¿no? Y esto todo va a depender de la etiología. Puede ser dolor por pancreatitis, dolor por apendicitis, porque se hizo una peritonitis, que puede tener fiebre, no puede tener fiebre, puede tener hipotermia, ¿no? Porque también tenemos que considerar el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y ustedes van a recordar que puede ser o fiebre mayor a 38 grados centígrados o puede ser hipotermia menor a 36, ¿no? En el caso del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, vamos a considerar muchas cosas, pero esto es lo básico que va a traer mi paciente con SDR, y que específicamente son la parte pulmonar, ¿no? Que va a estar pues alterada y que esto puede generar estos signos y síntomas. Ahora, ¿qué pruebas yo puedo utilizar para que pueda diagnosticar o pueda apoyarme en el diagnóstico de el SDR? Ah, sencillísimo. ¿No? Y uno lo vamos a sacar con el primero. Entonces, de primera instancia, necesita gastritis arterial, ¿no? Después, sacar el índice de Kirby o la PAFI, ¿no? Y también al menos una de rayos X de tórax. ¿Listo? ¿Por qué la gasometría arterial? Sencillo. Aquí voy a ver mi presión arterial de oxígeno. Este es 80 metros de mercurio mayor a 60. Entonces yo voy a decir que me pasa una hipoxemia leve y probablemente con oxígeno va a revertir, que puede ser obviamente ya dispositivos que tengan un flujo importante o que manejen volúmenes o capacidades importantes, ¿no? Entonces puede ser una ventilación mecánica no invasiva, ¿no? O puede ser incluso que solamente utilicemos una mascarilla reservorio, por ejemplo, con litros a 10 litros por minuto, 5 litros por minuto, depende de lo que necesite mi paciente. Tal vez le demos posiciones o también mejore su estado clínico, etcétera, ¿no? Y lo podemos mantener y obviamente estar manteniendo los cuidados para evitar que mi paciente se complique. Pero tenemos otra situación. Cuando yo tengo una presión arterial de oxígeno
menor a 60 milímetros de mercurio, usualmente en esta patología voy a tener una hipoxemia grave y va a ser refractaria a oxígeno. Es decir, aunque yo le ponga puntas nasales, puntas de alto flujo, aunque yo le ponga mascarilla reservorio e incluso la ventilación mecánica no invasiva, no voy a alcanzar a ese paciente con las metas que yo requiero, que es tener más de 60 milímetros de mercurio de presión arterial de oxígeno. Entonces yo voy a tener que evolucionar incluso a mi ventilación mecánica invasiva. Y aún así, tenemos el riesgo de que mi paciente siga refractario a oxígeno. ¿Listo? Y tampoco lo puedo, o puedo pasar grandes volúmenes o grandes concentraciones de oxígeno, ¿no? Y esto también puede ocasionar algunas complicaciones, además de que tengo que vigilar mis parámetros del ventilador y cómo voy a estar valorando a ese paciente, ¿no? Son muchas cuestiones, sin embargo, en la gasometría, pues tenemos que valorar esto. El segundo rubro que voy a valorar en esta gasometría va a ser mi PACO 2, ¿no? Mi presión arterial de CO2, en la cual yo voy a poder sentir hipocapnia o bien en hipercapnia. ¿Qué va a pasar aquí? Esta hipocapnia, pues, las dos situaciones de dos, y es que mi paciente no tiene mucho que inició, ¿no?, con el problema del síndrome respiratorio agudo, por secundaria a una hiperventilación, que ya dijimos que es uno de los signos y síntomas, ¿no? Aquí en esta pequeña diapositiva, que dijimos que va a ser la taquipnea, uno de los signos y síntomas que van a aparecer en el inicio, porque mi paciente va a querer sacar más CO2 del que puede, ¿no? Y va a tratar de ingerir más oxígeno o inspirar más oxígeno del que puede. Sin embargo, cuando yo tenga una gasometría arterial con hipercapnia, es decir, el lado contrario, una elevación del CO2, entonces voy a terminar sin la saturación de perfusión secundarias, obviamente, al proceso que mencionábamos con la fase exudativa, la fase proliferativa y la fase fibrótica. ¿Ok? Entonces, mi paciente ya puede estar en una etapa muy evolutiva de cualquiera de estas este, partes o procesos del SDRA. ¿Ok? Y como tercera instancia, en cuanto a mi, pues voy a evaluar rápidamente pH, ¿no? Y a ver si mi paciente está en cálido, que puede ser un área de hiperventilación, ¿no? También ya puede estar en la acidosis. Aquí depende, puede ser una acidosis respiratoria, puede ser metabólica o puede ser mixta, porque también dependerá de las comorbilidades de mi paciente. Si es diabético, si es hipertenso, si tiene alguna infección, ¿no? Entonces también todo esto dependerá mucho. Me refiero con acidosis respiratoria, voy a que es hipocápica. Vamos a tener una elevación del CO2 importante, ¿no? Es decir, mayor a 65 milímetros de mercurio. Si yo tengo, por ejemplo, dosis metabólica, entonces yo voy a valorar, además de mi pH, cómo está mi lactato. ¿Por qué? Porque esto ya me habla de la perfusión, ¿no?, que está teniendo mi sistema completo, mi cuerpo, ¿no? Entonces, si mi paciente tiene una acidosis metabólica láctica, estamos hablando de que mi paciente ya tiene hipoxia celular, ¿ok? Es decir, ya pasó de una hipoxia pulmonar a una hipoxemia y de una hipoxemia a una hipoxia tisular o celular. Y en este caso, pues ya se está comprometiendo la parte de la respiración celular. En vez de que haya una respiración celular aerobia, va a haber una respiración celular anaerobia y esto pues obviamente generará más y más ácido láctico. Si bien, o lactato, si bien no es una determinante para decir la mortalidad, pues sí nos puede dar a entender que mi paciente está gravemente o críticamente inestable, ¿no? Y habrá que manejarlo de una manera distinta porque ese paciente está cayendo en un estado de choque. Esa acidosis respiratoria metabólica o mixta que puede tener hipercapnia, que puede tener orígenes de una acidosis láctica, entonces puede ocasionar que no funcionen adecuadamente ciertos medicamentos y habrá que comenzar también con la infusión de vasopresores, etcétera. Entonces, habrá que manejarlo de una manera correcta porque ese paciente tendrá que mejorar su estado hemodinámico, pero también su estado respiratorio, y de preferencia los dos al mismo tiempo. Y la gasometría nos puede ayudar para determinar
cuál va a ser el manejo que vamos a utilizar con este paciente de acuerdo a las características de estos tres valores. De nuevo, si mi paciente viene con PaO2 menor a 80 milímetros de mercurio, pero más de 60, ¿ok? Viene con hipocapnia y viene en alcalosis respiratoria específicamente, entonces yo hablo de que mi paciente viene iniciando con un cuadro clínico probable de SDRA y voy a prevenir que evolucione. Pero si yo tomo una gasometría, mi paciente viene de centímetros de viene ya con hipocapnia, la PACO2, aparte mi paciente ya viene con una crisis respiratoria, yo voy a trabajar lo más rápido posible en tratar de revertir la situación de este paciente porque entre más avance el tiempo, más complicaciones vamos a tener. ¿Listo? La gasometría arterial nos menciona o nos da estas pautas para poderlo entender. El segundo estudio va a ser el índice de Kirby y cuando nosotros hablamos de que necesitamos a la gasometría, para obtenerlo, pues es cierto. ¿Por qué? Porque para sacar el Kirby necesito mi de oxígeno y O2 que en ese momento yo le estoy aportando a mi paciente. Lo ideal, en este caso, pues es que yo tenga O2 de ambiente, ¿no? Para decir, bueno, mi presión arterial de oxígeno, ejemplo, es 85, ¿no? En 21, porque en este caso llaman decimales, no porcentaje, ¿no? Entonces, entre punto 1 tiene igual a una de 104.7 y mi paciente está normal, ¿no? En este caso, aquí lo normal es de 300 a 500, de PAFI o dice de Kirby, tenemos poxemia de 101 a 300 y tenemos un SDRA que es a partir de menos de 200 de índice de Kirby, ¿ok? Esta parte es bien importante. De nuevo, aquí yo puedo ver cómo está mi paciente. Si 85 dijimos que estaba bien, entonces 80, 60, pues podemos decir que estamos en una oxemia de 201 a 300 índice de Kirby, ¿no? Y eso nos va a permitir, pero si yo tengo una presión de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, es una hipoxemia grave y probablemente esa hipoxemia grave sea refractaria. Cuando yo que mi de Kirby, voy a tener un SDRA franco, ¿no? Que voy a tener un índice de Kirby menos de 200. E incluso conforme vaya descendiendo este índice de Kirby del valor de 200, pues va a agravarse mucho más mi SDRA. ¿Ok? Entonces esto es bien importante, es un criterio que debemos de conocer. Y por último, siempre nuestra placa de rayos X de tórax para ver si realmente el origen pues, es pulmonar como tal o si es por un proceso inflamatorio, ¿no? Que nos puede dar diferentes hallazgos en una radiografía. Entonces, ¿cómo se encuentra primero? Filtrados bilaterales difusos. Es decir, aquí hay infiltrado, acá hay arriba infiltrados, aquí no, pero aquí otra vez sí, aquí también, aquí están un poquito más importantes, después aquí otra vez hay poquitos, aquí ya no, ¿no? Aquí hay un poquito, después se va desvaneciendo, ¿no? En esta imagen. En esta otra tenemos que el pulmón, en este caso es el pulmón derecho, tenemos todo el pulmón derecho congestionado, ¿no? No tan cerca del corazón, sino un poquito más distal, sobre todo en la parte de las ápices, ¿vale? Entonces, es importante que podamos entender esto. En un SDRA, una neumonía o en un edema agudo de pulmón no cardiogénico, vamos a tener infiltrados bilaterales difusos. ¿Listo? Y obviamente, pues, el diagnóstico diferencial de que podemos utilizar, porque el paciente puede venir con signos y síntomas muy parecidos, que sea de origen cardiogénico o no, pues es que haya o no cardiomegalia, ¿no? En el caso de que de un SDRA, digamos, común y corriente, pues no va a haber cardiomegalia. Paciente que tenga ya complicaciones cardíacas, pues entonces tenemos que hacer el índice de Kirby, ¿no? Y nuestra gasometría para determinar que el origen no es meramente cardíaco, ¿no? Sino que es un origen pulmonar o de alguna cuestión que esté generando problemas respiratorios. Ahora, para lo que nosotros también podamos, pues, determinar si es o no un SDRA,
aparte de todo esto que ya vamos a poder utilizar, pues vamos a valorar los criterios de Berlín, ¿no? Que en este caso de los actuales, los de Berlín del 2020, nos habla acerca de siniestro respiratorio agudo, ¿no? Y nos habla del timing o el tiempo, ¿no? Que con una semana al menos de conocimiento de un problema o síntomas o signos y síntomas respiratorios, ¿no? Entonces lo vamos a tener en cuenta. Antes valoraban otras cosas, pero ahorita vamos a tener en cuenta, ¿no? Entonces, tiempo que está más o menos una semana de inicio clínico de problemas respiratorios. Eh, Vamos a tener una imagen de tórax, que puede ser, ya dijimos, una placa de rayos X o, si se pudiera, una tomografía computarizada, ¿no? Sería lo ideal, pero si no, pues bueno, con una placa de rayos X lo podemos valorar, ¿no? Los infiltrados difusos, que haya colapso lobar o colapso pulmonar incluso, ¿no? Que haya presencia de nódulos, que tengamos, ya lo había mencionado, infiltrados bilaterales difusos, ¿no? Muy bien. Que veamos cuál es el origen del edema, ¿no? Si es por una falla respiratoria, ¿no? O si es por falla cardíaca, o si no tiene que ver con la parte respiratoria cardíaca. Y tenemos que ser objetivos para. Entonces, citamos bases como que, como un ecocardiograma. Un ecocardiograma, ¿no? Entonces, el ecocardiograma nos va a ayudar a determinar si el gen es cardíaco o no, porque el ecocardiograma pues, va a valorar específicamente las cavidades de nuestro corazón y nos va a poder determinar si el corazón está muy grande, está crecido, tenemos algún grado de insuficiencia cardíaca. O incluso con ese mismo ecocardiograma, que es un dispositivo muy parecido a un ultrasonido, pues vamos a poder valorar incluso de regular, etcétera, ¿no? Que puedan ocasionar también problemas respiratorios. Eh, y pues valorar si hay algún problema con nuestras presiones hidrostáticas o eh, oncóticas, y también los factores de riesgo que estén presentes, que ese paciente tenga edema pulmonar. Toda la oxigenación, pues vamos a ver que mi paciente puede estar con, digamos, una oxigenación pues, adecuada o lo más cercano a lo normal. Aquí vamos a ver nuestra PAFI, ¿no? Que nuestra PAFI sea 200 o más, al menor a 300, entonces 300 milímetros de mercurio de PAFI, entonces podemos decir que el riesgo pues, es latente, ¿no? O sea, no tiene un riesgo alto, pero hay que valorarlo porque aquí a partir de 200 y de acuerdo a otros criterios que habíamos manejado, pues es que menor a 200 tenemos SDRA, ¿no? O sea, aquí recuerden, de 200 a 300 tenemos una hipoxemia, pues leve, ¿no? ¿Qué puede que tengamos un PIPAP? Es decir, utilicemos ventilación mecánica invasiva o ventilación mecánica no invasiva, ¿no? Presión, presión positiva al final del SPIP, que es el PIP, o el CPAP, es una presión positiva continua durante el proceso respiratorio, y que esta sea igual o mayor a 5 centímetros de agua, pues tenemos un riesgo, digamos, bajo. Cuando tenemos un riesgo moderado, ¿no? Para que mi paciente sufra de un síndrome respiratorio agudo, pues es que tengamos la PAFI entre 100 y 200, ¿no? Tengamos PIP mayor o igual a 5 centímetros de agua. Aquí ya no manejamos IPAP, es decir, aquí mi paciente ya tiene una ventilación mecánica invasiva. Entonces aquí ya el proceso ya se agravó un poquito, ¿no? Y que tengamos obviamente un síndrome de respiratorio agudo severo, cuando tenemos una PAFI menor a 100 mililitros de mercurio, con PIB igual o mayor a 5 centímetros de agua. Y que esto obviamente puede ocasionar que mi paciente tenga, digamos, pues una refractariedad, ¿no? Al tratamiento con oxígeno. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo tengo ventilación mecánica con un PIB, pues ligeramente elevado, ¿no? O por arriba de lo normal, que serían los 5 centímetros de agua,
Entonces yo voy a tener que utilizar diferentes criterios en mi ventilador, ya sea que lo tenga ciclado por presión o lo tenga ciclado por volumen y que también la modalidad, etcétera, etcétera, de mi ventilador tenga ciertas características, ¿vale? Entonces, si esto no funciona, yo tengo que pasar a más y más terapias. Y dentro de ellas, pues tenemos al famoso eco, que ya vamos a empezar a platicar un poquito acerca de él. Cuando yo menciono manejo de ese de los cardinales, ¿no? Hay una preto, vamos a estar valorando, que debe ser menor a 30 centímetros de agua. Tenemos que el volumen tidal debe ser de 6 mililitros por kilogramo por peso ideal del paciente, no por su peso, sino por su peso ideal, de acuerdo a su talla, obviamente, y un que no debe superar 5 centímetros de agua. Yo tengo estos, tengo que estar revalorando a mi paciente con SDRA, obviamente tratando de que mi paciente no se agrave, ¿no? Si mi paciente se agrava, ¿no? Es decir, se complica un poco más, pues tendremos que manejarlo de una manera distinta. Y para eso va esta severidad, como ustedes pueden ver ahí en la flechita, va de manera ascendente. Entonces yo tengo mi paciente con SDA. Voy a revaluar la estrategia de tratamiento en 24 horas. Ya dijimos que los parámetros de ventilador vamos a tener que 5 centímetros de agua y un buen tidal 6 mililitros por kilogramo por peso ideal de nuestro paciente. Y que todo esto no genere aumento de nuestra presión plato, y que mi presión plato también se mantenga menor a 30 centímetros de agua. Eso yo voy a en mi criterio de limitación mecánica. Ahora, si esto comienza a elevarse, porque ya no puedo mantener a mi paciente de manera adecuada, es decir, incluso con mi CPAP, ¿no? Entonces tengo que considerar con sedación, ¿no? Y a partir de aquí, igual vale que mi volumen tidal sea máximo 1000 kilogramos, ausencia de metabólica severa, de acuerdo al peso ideal de mi paciente, ¿vale? Esto continúa, si no mejora, tengo que valorar que mi volumen tidal con 6.000 kilogramos, mi presión plato siga por debajo de 30 centímetros de agua, mi PIB sea menor a 5 centímetros de agua, ¿no? Y la hipercapnia de mi paciente es refractaria, lo puedo eliminar, lo puedo mejorar, ¿sí o no? ¿Qué más puedo hacer, no? A partir de aquí, yo voy a ver que tengo un em, SD modelo severo, ¿no? Y entonces voy a test un PIB de 2 o mayor a 12. Cuando yo hago esta elevación del PIB mayor a 12, yo lo que quiero es reclutar pues unidades alveolares silentes, ¿no? Que en este caso pues se colapsaron o hicieron un espasmo alveolar, ¿vale? Y que esto, o una telectasia, también lo podemos conocer así, y que esto pues obviamente condicione mi intercambio de gases. Cuando yo arriba de 12, lo que quiero hacer es meter una presión eh, importante para que ese alveolo vuelva a inflarse, por así decirlo, vuelva a tener ese compliance necesario, y entonces mejorar mi oxígeno, no tener relaciones a nivel hemodinámico, descenso de mi propio compliance, ¿no? Mantener presión platina a 30 centímetros de agua y estar monitoreando continuamente a ese paciente. Si yo no logro con el de 12 mantener estos puntos importantes, entonces voy a tener que valorar, más no logro, voy a tener que valorar mi PAFI, ¿no? Ahora, después de que yo subí mi PIB a 12, ¿cómo mejoró mi PAFI? ¿Está bien? ¿Está mal? No es lo ideal, ¿no? Entonces recuerden que tenemos de 100 a 200, estamos en SDRA, pero una SDR moderado a severo, que podemos controlar todavía con ventilación mecánica, que todavía no es del todo refractario a oxigenoterapia, entonces le vamos a dar continuidad a ese tipo de tratamientos. Obviamente podemos agregar algunos otros para la aspiración de secreciones, etcétera, etcétera, pero que ya son cuidados y tratamiento farmacológico que se va a agregar de acuerdo a las necesidades y patología de mi paciente. Ahora, ¿qué pasa cuando
cuando yo no mejoro mi PAFI, es decir, menor a 150. Ah, bueno, pues entonces voy a tener que utilizar bloqueantes neuromusculares y para mi paciente en posición prona. Vamos a pronar a ese paciente, es decir, de cúbito ventral, ¿no? Boca abajo. ¿Listo? Vamos a colocar a ese paciente. Y los neuromusculares, pues vamos a utilizar fármacos además de sedación, que pudo haber sido con etomidato o con midazolam, con propofol, fentanil, ¿no? Le va a agregar antineuromuscular como puede ser rocuronio, becuronio o el que tengamos a la mano, ¿no? De acuerdo, obviamente, también a la dosis que requiera mi paciente. ¿Qué, qué va a pasar? Estos antimusculares, usarlos en infusión y B continua. Y deben tener un inicio precoz, no más de 48 horas. Es decir, no me puedo esperar más de 2 días. Es mi paciente mejor. Tenemos 4 horas. 4 horas yo tengo que iniciar mi ventilación mecánica invasiva con sedación, mi volumetría de 6 mililitros kilogramo, de acuerdo al peso de mi paciente tenga crisis metabólica severa o no tenga hipercapnia. El paciente llega a tener estas situaciones, entonces tengo que elevar mi PIP a 12 para mejorar mi oxigenación, ¿no? Mantener mi plató menor a 30 centímetros de agua, monitorizar continuamente a mi paciente para ver que no tenga alteraciones a nivel hemodinámico o a nivel respiratorio propiamente. Yo haga estos movimientos. Si no mejora, es decir, PAFI menor a 200, mayor a 150, entonces voy a mantener los niveles elevados de PIP. Pero si esto no funciona, PAFI menor a 150, en esas 20 horas tengo que estar evaluando continuamente. 24 horas para ver PAFI mejor 150. Si no lo hace menor a 150, pero mayor a iniciar los bloqueantes neuromusculares y voy a poner a mi paciente en posición prona. Más de 48 horas, ¿no? Recuerden, esto es importante. No me puedo tardar más de 48 horas en iniciar mis bloqueantes neuromusculares. Prono debe ser 16 horas al día de varios días. Lo ideal es que nosotros mantengamos a un paciente pronado por al menos 72 horas, ¿no? Pero estas pueden ser intermitentes, como es que sean de 16 horas en un día. Habrá de esas situaciones en las que sabes que el paciente se prona y no se va a movilizar prácticamente para nada, solamente para limpiarlo, para bañarlo, cambiarle su ropa y nada más, ¿no? Párale de contar. Para nada más va a mover al paciente. Entonces, no nos va a tardar ni 2 horas, ¿no? Mi paciente va a estar pronado 22 horas al día, supongámoslo así. Entonces, esto es importante, saber también otros cuidados que requiere un paciente con posición prona. Sin embargo, esta posición prona lo que va a generar es que haya un espacio extra para que los pulmones puedan expandirse de manera adecuada, puedan hacer su ampliación y amplexación, ¿no? O su inflado y desinflado, como quieran llamarlo, su inspiración, expiración, ¿listo? Pero que lo hagan de mejor manera, además de que se van a modificar por mera gravedad las posiciones o las zonas de West, ¿no? Y se van a igualar casi en los 3 niveles el nivel de oxigenación y de perfusión, ¿no? O de ventilación-perfusión, como quieran llamar. Entonces, esta parte obviamente va a mejorar mucho el estado clínico de mi paciente, pero no en todos los casos. En el caso de que mi paciente esté pronado 72 horas, digámoslo así, continuas, y no haya la mejora, ¿no? de su estado, pues tenga un PAF incluso menor o disminuye mi PAFI, o que se haya ido súbito desde el inicio, mi PAFI ya de 80, entonces ya considerar la membrana de oxigenación ECA o el ECO, en este caso como ECO venoso. ¿Por qué? Porque hipoxemia refractaria, es decir, ya no lo alcanzo con la acción mecánica, ya alcanzando incluso bloques neuromusculares ni altos, ni con posición prono, ¿no? Modificando la posición anatómica de mi paciente en ese momento, entonces necesito una terapia que me ayude a mejorar la ventilación, ¿no? En este caso de mi paciente. Muy bien, entonces aquí esta hipoxemia refractaria vamos a tratar de manejarla de manera distinta porque voy a oxigenar directamente la sangre. O sea, no voy a utilizar la membrana alveolo-capilar, sino la voy lo voy a dejar
que descanse ligeramente, ¿no? Y yo voy a seguir oxigenando la sangre por medio de una membrana extracorpórea. Nos volvamos a los parámetros ventilatorios de la protectora. Sin embargo, no en todos los casos funciona. Sigue siendo en hora 80, entonces mis dos ventilatorios seguirán altos, ¿no? Sobre todo el PIB, más que o parámetros. El volumen, y a lo mejor algunos otros parámetros los podemos modificar. Si el PIB a veces tenemos que mantener alto, depende cómo esté mi paciente. Si mi PAFI mejora en las primeras 2 horas con la ECMO, entonces yo empezaré a disminuir, ¿no? PIB poco a poco, de 12 me puedo bajar a 10, ¿no? En las siguientes 2 horas. Me espero 2 horas con 10, si mejora, entonces me puedo bajar a 9 o a 8 y así sucesivamente hasta que conte 5, pero que yo pueda observar que mi paciente esté teniendo buena evolución con el ECMO venovenoso. Ahora, el ECMO venovenoso no es una terapia que dure horas, incluso no dura días, puede llegar a durar meses. ¿Y por qué? Porque el pulmón es uno de los órganos que más tardan en recuperarse, ¿no? Entonces, por eso es que esta terapia es bastante compleja, ¿no? Es difícil de manejar, es difícil de manejar en muchas situaciones que ahorita vamos a ver un poquito más adelante, pero de primera instancia, pues no vamos a esperar que mi paciente, como ya mejoró en las primeras 5 o 6 horas con ECMO venovenoso, pues ya se lo voy a retirar. No, porque le puedo ocasionar un SDRA secundario, ¿no? El mal manejo de mi membrana de circulación extracorpórea y que esto agrave la situación de mi paciente y que incluso volviendo a instalar o a reinstalar el ECMO, no tengamos los mismos beneficios que tuvimos en un inicio. Entonces, mucho cuidado con este tipo de tratamientos. Nunca sugieran quitar un ECMO venovenoso a las horas o incluso al par de días que lo acaban de conectar. Hay que darle tiempo a ese ECMO venovenoso para que nos ayude a proteger a nuestros pulmones. Muy bien, ahora sí, llegamos al tema importante, la membrana de oxigenación extracorpórea. Bueno, el ECMO es un sistema mecánico utilizado para asistir o ayudar a mantener la función cardíaca, pulmonar o ambas a través de una membrana de oxigenación extracorpórea. Los pacientes no son capaces de mantener una de oxígeno y perfusión, consiguen un intercambio listo. Entonces, eh, el soporte puede ser únicamente cardiovascular, ¿no? Puede ser cardiopulmonar o puede ser únicamente pulmonar. Depende la patología y el origen que tenga mi paciente en ese momento. En el caso del SDRA, pues yo voy a manejar un ECMO venovenoso porque lo que quiero es dar un soporte pulmonar, ¿no? Más que hemodinámico. Entonces hay que valorarlo así. ¿Okay? Los objetivos principales de uno, oxigenación extra, ayuda a tener la carga pulmonar, la mente temporal prolongada. El paciente mejora la presión arterial y el gasto cardíaco, optimiza la perfusión sistémica, mejora el intercambio gaseoso y también permite al equipo de salud población caso nos puede ayudar a ese tipo. Entonces, el objetivo principal es darnos tiempo, solamente tiempo, ¿vale? Ya después o durante el transcurso de este tipo de terapias estaremos valorando cómo funciona esta parte del tiempo, ¿no?
¿O para qué lo vamos a llevar? Tiempo para actuación, tiempo para toma de decisiones, tiempo tratamiento, tiempo terapia, ¿no? Pues depende qué es lo que vayamos o cuál sea el objetivo principal de haber colocado este ECMO. ¿Listo? El ECMO venoso es una de la aplicación del ECMO, en donde nosotros vamos a utilizar dos venas, ¿ok? Una para extracción y una para retorno, ¿no? Entonces es un circuito de extracción venosa con un retorno venoso, conocido como soporte pulmonar o parcial. El soporte completo o total es el soporte cardiopulmonar, ¿listo? Donde yo voy a tener un ECMO venoarterial. Dentro de los objetivos, pues es mantener una adecuada oxigenación. Cuantos ventilatorios mosquitos en el pozo pulmonar, minimizando el ventilador y el oxígeno. Sin embargo, recuerden que todo depende de cómo vaya evolucionando el paciente. Es un objetivo mantener parámetros ventilatorios mínimos, pero no desde el inicio, ¿no? En el inicio yo tengo que aportarle a mi paciente lo necesario para que pueda evolucionar favorablemente. Después, y conforme vaya avanzando la terapia, yo voy a darle tiempo o voy a darle espacios, ¿no? Para valorar qué tanto está funcionando, qué tanto no está funcionando, ¿no? O cómo vamos evolucionando, si va evolucionando rápido, su evolución es tórpida o es lenta, ¿no? Entonces, vamos a estar evaluando continuamente con el ECMO venoso cómo va mi paciente a nivel respiratorio, ¿vale? En el caso del venoso en pediatría, lo vamos en los siguientes casos: síndrome de aspiración de meconio, diafragmata, hipertensión arterial idiopática, asistencia a la circulación fetal, sepsis, septicemia y choque séptico, insuficiencia cardíaca refractaria a inotrópicos en este caso, ¿no? Y de distrés respiratorio neonatal, ¿no? Que va a ser los casos en los que utilizar un ECMO venoso en áreas pediátricas. Además de que ellos respiración de junio, hipertensión arterial pulmonar idiopática, la resistencia a la circulación fetal, la sepsis, septicemia y choque séptico de origen pulmonar y la insuficiencia cardíaca refractaria nos van a generar de manera contigua un síndrome de estrés respiratorio neonatal. ¿Listo? Y para eso vamos a utilizar el ECMO venoso en pediatría. En el caso del ECMO venoso en adultos, pues lo vamos a utilizar en estos casos. De primera instancia, el síndrome respiratorio agudo por neumonía bacteriana, el síndrome de respiratorio agudo por inhalación de tóxicos, la contusión pulmonar, la vasculitis pulmonar, síndrome respiratorio agudo por neumonía viral y que se hizo muy común y muy típico utilizarlo ahora con las neumonías asociadas a COVID-19, una neumonía grave que ocasionaba síndrome respiratorio agudo, donde teníamos PAFIs de menor a 150, incluso de menor a 100, ¿no? Y con eso dábamos a los pacientes terapia ECMO para darles un soporte que les pudiera ayudar de manera, pues, soporte, ¿no? Causas indirectas del SDRA, que son todas las que ya habíamos platicado al inicio de esta charla que estamos teniendo, ¿no? De este webinar. Entonces, ténganlo allí presente, ¿vale? Son las metas hemodinámicas que yo busco cuando tengo un hemodeno venoso y no le vamos a poner tanta atención porque no es nuestra prioridad en el momento, ¿no? Pero sí, pues tratar de tener una presión arterial media y a lo mayor, ¿no? A mayor o igual a 65 milímetros de mercurio, porque pues, así vamos a lograr perfundir el cerebro y los riñones, ¿no? Que va a ser, que son dos órganos bien importantes. Un índice cardíaco, pues que al menos mi índice cardíaco esté en 2.5 litros minuto por metro cuadrado. ¿Yo cómo puedo obtener esto? Sencillo. Tomo una gasometría arterial, tomo una gasometría venosa y saco mi gasto cardíaco por el método de Fick. Después ese resultado lo divido entre mi área de superficie corporal y me va a dar el índice cardíaco. Y al menos debe de ser de 2.5 litros minuto por metro cuadrado, para que yo también vea que mi corazón está funcionando pues de manera normal. La saturación debe ser igual mayor a 65%. Esa también la obtengo de una gasometría venosa. El luminario debe ser mayor a 0.5 mililitros kilogramo hora, que nos habla de un volumen urinario normal, ¿no? Y por lo tanto de un buen dato de perfusión
tisular y disminución del lactato sérico en las primeras 4 horas de iniciado el tratamiento con el ECMO. ¿Por qué? Porque vamos a mejorar, obviamente, la ventilación, por lo tanto, mejoraremos la perfusión y esto generará una respuesta o una respiración más bien aerobia, ¿no? Y por lo tanto disminuirá los niveles de lactato sérico. En cuanto a las respiratorias, en ECMO venovenoso sí van a ser las más importantes. Yo quiero que un paciente con ECMO venovenoso, o necesito que un paciente con ECMO venovenoso, arterial entre 85 y 92%, ¿no? Las más que nos marca al menos el libro rojo de ELSO, ¿no? El mínimo, ¿no? Un rango donde podemos decir que estaríamos bien con 92% y si pudiera saturar un poquito más, pues estaríamos perfectos. Si no, con 92% de máximo estamos muy bien, está saturando de manera normal ese paciente. Una presión arterial de oxígeno en la gasometría mayor a 60 milímetros de mercurio, ¿no? Alcancemos a tener, pues, buenos niveles de oxígeno en sangre. Una PAFI del paciente mayor a 200, es decir, que mi paciente ya no se encuentre como tal en SDRA, ¿no? Sino que lo mantengamos, pues, incluso con una hipoxemia leve, pero incluso lo podemos llevar a algo mucho mejor, ¿no? Que tengamos una PAFI del ECMO, del circuito ECMO mayor a 150, es decir, que igual la terapia continúe con una buena función y no tengamos falla, ¿no? En la oxigenación o el intercambio de gases en la membrana. Una presión arterial de CO2 entre 35 y 45, que serían valores normales prácticamente, y el pH, ¿no? También de nuestras gasometrías en parámetros normales, de 7.35 a 7.45. Entonces, hay que tener estos valores en cuenta porque van a ser los más importantes en cuanto a metas respiratorias en un ECMO venovenoso, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué más tengo que hacer para mantener a mi paciente con ECMO? Bueno, ya le estoy valorando la parte respiratoria, ya le estoy valorando la parte hemodinámica, mi paciente va a estar intubado, obviamente voy a tener que aspirar secreciones cuando sea necesario después de auscultar correctamente a mi paciente, ¿no? Después de incluso aplicar a lo mejor micronebulizaciones, puede ser desde con solución salina hasta con algún fármaco que esté este, colocado o prescrito, ¿no? Como lo puede ser la acetilcisteína, el bromuro de ipatropio, el salbutamol o eh, la budesonida, depende la situación clínica de mi paciente, es el fármaco que vamos a utilizar, ¿no? Si yo quiero hacer una broncodilatación, si quiero generar alguna otra situación o solamente quiero fluidificar soluciones, pues dependerá mucho lo que vamos a utilizar, ¿ok? Y dentro de todo esto que voy a hacerle a un paciente que está en terapia intensiva, que está intubado, que hay que lubricarlo, que hay que moverlo, que hay que aspirar secreciones, que obviamente cada que lo necesite, que hay que administrar fármacos, que hay que estar valorando cómo están nuestras soluciones, nuestras infusiones, ¿no? La sedación, la analgesia, cómo se encuentra también la parte de hemodinámica, ¿no? Porque probablemente como está sedado mi paciente con analgesia e incluso con bloqueantes neuromusculares, pues probablemente también tenga que iniciar algún vasopresor, ¿no? Mi paciente igual pudiera estar chocado o no, ¿no? Porque puede ser un choque séptico de origen pulmonar. Entonces tengo vasopresores como noradrenalina, vasopresina, depende de lo que tenga, ¿no? Tengo que valorar todo eso, todo eso. Y aparte, tengo que valorar el mantenimiento de mi paciente en terapia ECMO. ¿Cómo lo hago? Ah, bueno, es bien importante aquí estar en constante comunicación con nuestro compañero perfusionista, ¿no? O nuestro compañero ECMO especialista, dependerá, ¿no? Cuál sea su formación, en el que nos va a apoyar a estar valorando continuamente los tiempos de coagulación de ese paciente, ¿no? ¿Y por qué? Porque al momento de la instalación de este ECMO, yo voy a tener que anticoagular a mi paciente. ¿Cómo? Con heparina no fraccionada. Así como la que ustedes están viendo en la imagen en la pantalla, voy a utilizar un bolo de 100 unidades por kilogramo. Este es kilogramos reales, ¿no? Así es el peso real de mi paciente. Voy a pasar un bolo de 100 unidades por kilogramo al inicio
para poder anticoagular bien a mi paciente. ¿Listo? Y después voy a tener que dejar un mantenimiento en infusión de 10 a 20 unidades kilogramo hora. ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a estar administrándole a ese paciente para tratar de mantener valores de laboratorio como el TTPA de 50 a 65 segundos y un tiempo de coagulación activado, si es que pudiéramos valorarlo, de 180 a 220 segundos, ¿vale? Para que todos estemos en el mismo canal, todos tengamos la misma información y podamos continuar con la valoración de este paciente. Porque si yo lo tengo más de 65 segundos mi TTPA, pues corro un alto riesgo de sangrado. Si de por sí de 50 a 65 segundos yo ya corro con un alto riesgo de sangrado porque casi estoy duplicando los valores normales del TTPA, pues imagínense por arriba de 65, ¿no? El paciente con cualquier cosita puede tener una hemorragia y puede ser que la observemos, ¿no? Como una epistaxis, o puede ser que mi paciente tenga una hemorragia interna y yo no me esté dando cuenta, ¿listo? Entonces hay que tenerlo también en consideración. En cuanto al TCA, pues depende de las unidades que puedan valorar el TCA, si no, unos tiempos de coagulación convencionales con nuestro azul que viene citrato como anticoagulante y que nos ayuda a muestra hasta que llegue a los usuarios y pueda ser valorado. Lesiones del hemo, pues tenemos que también una acción debe entre 60 y 80 milímetros de mercurio, máximo 100. Lo ideal es que sea menor a 80, ¿no? O como media, digámoslo así. Pues bueno, como es presión de su. Tenemos que lograr una segunda presión, una presión premembrana, que va de 105 a 350 milímetros de mercurio, y nuestra presión postmembrana, que va de 200 a 350 milímetros de mercurio también. Y que esto, obviamente, lo vamos a estar valorando para saber cómo está la funcionalidad membrana que ustedes ven aquí en el fondo, este rombito, ¿no? Color rojo. Porque esas presiones pues, nos van a ayudar a determinar si ya se está coagulando o si ya, o si continúa realmente funcional esta membrana, ¿no? O si tenemos algún problema con la succión o el retorno de la sangre. También esa parte nos va a ayudar mucho, ¿no? Si tenemos exceso de resistencias, etcétera, para poder valorar, ¿no? Cómo está mi paciente. A lo mejor igual está hipovolémico, hay que pasarle a lo mejor una carguita para que sea mucho más sencillo, o por el contrario, tengo que aumentar mi anticoagulación, o tengo que buscar alguna otra circunstancia por la cual se están elevando mis presiones. Usualmente estas se elevan pues cuando ya las membranas empiezan a perder sus vidas medias. ¿Listo? Entonces, bien importante de cuál es la vida media de las membranas, depende de la membrana que utilicemos, ¿no? Habrá algunas que duran 7 días, habrá algunas que duran 21 días, habrá algunas que duran 14 días, 10 días, etcétera. Todo depende del fabricante. ¿Listo? Y cuando tengan una membrana enfrente, pues hay que leer, ¿no? Que, cuál es su vida media aproximadamente para tener en cuenta cómo vamos a manejar. El mantenimiento del paciente también tiene que ver con de gases, ya blend, también, o sea, aquí como aquí dice blender, ¿no? Y entonces este blend va a partir de modificación que le vamos a aportar a ese paciente directamente a la sangre, ¿no? También vamos a estar estos minutos vamos a estar pasando ese oxígeno, ¿no? Si queremos hacer libre de CO2, podemos hacer eso con este blender. También es importante que sepamos manejarlo, pero usualmente, como les decía, lo maneja la persona que es el ECMO especialista o el perfusionista para que pues lo hagan de la manera correcta. ¿Okay? El periodo siempre debe estar al 100% un inicio y después cuando yo vea que mi paciente está respondiendo a la terapia, irlo titulando de acuerdo a su avance, ¿no? También de que, ¿cómo vamos a hablar? Con gasometrías, no va a haber de otras gasometrías arteriales, venosas y de acuerdo a protocolos o recomendaciones, tomar gasometrías pre y post membrana, ¿no? Para saber cómo llega la sangre antes de la membrana, es decir, antes de oxigenarse, y cómo pasa la sangre después de oxigenarse en la membrana.
y entonces tener comparativas de qué tanto sí está funcionando o no nuestra membrana para poder mejorar la condición clínica de mi paciente. En cuanto a la nutrición, bueno, vamos a tener que hacer una valoración abdominal, ¿no? Una auscultación, palpación y percusión, la presencia y término del ayuno, si es que el paciente tiene o presenta ayuno, y la alimentación enteral lo más pronto posible es como debemos de iniciar. Tratar de evitar la nutrición parenteral porque esta genera muchas más infecciones, ¿no? Que pueden prevenirse. Entonces, lo ideal es que siempre comencemos con la alimentación enteral lo más pronto posible. En cuanto a lo respiratorio, pues ya habíamos dicho, consultación de campos pulmonares continuamente para ver cómo está ventilando mi paciente, las extracraniobronquiales con tema cerrado, sea necesario después con mi paciente, ¿no? Y de valorar realmente tiene secreciones. Y el aspirado de secreción faríngea, que también debemos de hacerlo con mucho cuidado, sondas de preferencia de tipo Nelaton, ¿no? Que sean suaves y que nos permitan aspirar correctamente las secreciones orofaringeas de nuestros pacientes, porque recuerden que estos pacientes están anticoagulados y cualquier lesión a nivel de las mucosas puede generar sangrados importantes y que no podamos detener, ¿no? Y que estos sangrados pues se vuelvan complicaciones también para mi paciente. Y pues creo que sería todo, ¿no? Acerca de el ECMO en SDRA, ¿no? Que es una terapia, ya dijimos, bastante compleja, que tiene sus funciones y que nosotros debemos de mantener estas metas hemodinámicas y respiratorias en ese paciente que tuvo un SDRA y que lo estamos tratando con el ECMO, ¿no? Y si no, pues vamos a tratar de prevenir que ese paciente llegue hasta el ECMO, ¿no? Identificando correctamente pues todos los signos y síntomas claros y típicos del síndrome de estrés respiratorio agudo, valorar nuestras PAFIs y ver qué tanto le podemos ofrecer en cuanto a terapias que no sean el ECMO, ¿no? O sea, no llegar hasta la última instancia, sino poder manejarlo incluso desde ventilación mecánica no invasiva, ¿vale? Pero todo dependerá, recuerden, como bien lo habíamos mencionado, todo dependerá del origen de esa, el origen, perdón, del SDRA, ¿no? Ya dijimos que pueden ser de origen directo, indirecto, ¿no? Y hay que tenerlo, pues, realmente en cuenta. Espero que haya sido de su agrado este webinar especial que hicimos el día de hoy del síndrome de estrés respiratorio agudo y la terapia de oxigenación extracorpórea mediante una membrana y su relación, cómo se maneja. Realmente tener un paciente con estas características pues, es bastante complejo. La experiencia, yo se las puedo decir en el área COVID, ¿no? Del hospital donde laboro, pues teníamos muchos casos de estos y era pues bastante frustrante cuando sentías que no evolucionaba el paciente de ninguna u otra forma, ¿no? Entonces, es bastante complejo el manejo, pero tampoco es imposible. Todo lo podemos aprender, todo lo podemos hacer. Y pues les recomiendo, si quieren leer un poquito más de SDRA, o ver videos, se los recomiendo muchísimo. Es un tema bien importante, bien padre, y que involucra muchas enfermedades que podemos tener en cualquier momento, ¿no? Desde una neumonía, como ya habíamos dicho, una broncoaspiración, una tromboembolia pulmonar, una sepsis, un choque séptico, ¿no? Que tenga que sea causada por problemas del ventilador, porque no sabemos ventilación mecánica y ahí andamos probando, ¿no? Subiendo PIPs, bajando PIPs, frecuencias respiratorias, volúmenes tidales, etcétera, y causando lesiones a nivel alveolo capilar, ¿no? Y esto ocasiona un SDR. Ok, tengo como un crack quemado, una apendicitis mal marcado en peritonitis, y te haría unas, yo qué sé, etcétera. O un páncreas que también, si bien no es una acción meramente infecciosa, en todos los casos, pues sí es un problema que genera un síndrome de estrés, perdón, un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. En transfusión derivados, pues saben que genera un inflamatorio importante en los pacientes y que aumenta la mortalidad de los mismos, ¿no? Y que, pues bueno, cualquier complicaciones puede generar una enfermedad bastante compleja. Entonces, esto ha sido el webinar ECMO en SDRA.
Espero que haya sido de su agrado y les recuerdo que estamos en todas las redes sociales como Lo Bello de Ser Enfermero, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, Lo Bello de Ser Enfermero. Nos pueden seguir allí, verán muchas publicaciones interesantes y muy padres acerca de temas relacionados con todo lo que tiene que ver con la salud. Y vamos a tener también nuevos webinars, estén al pendiente en Instagram, principalmente en Facebook también. Y recuerden que estos webinars se quedan grabados como en vivo, ¿no? En Facebook y a partir de este webinar también los vamos a estar grabando para que se puedan subir a YouTube. En YouTube nos pueden encontrar como Lo Voy a Hacer Enfermero también. Ahí tenemos nuestros episodios de podcast todos los días martes a partir de las 6 de la mañana. Por favor, vayan, suscríbanse, denle like a los videos o episodios que ustedes estén observando y compártanos con sus compañeros, amigos o seres queridos que se relacionen con el área de la salud para que sigamos creciendo todavía más y tengamos muchos más beneficios para todos ustedes. Espero que se encuentren excelentemente bien y nos vemos en el siguiente webinar. Esto ha sido Palabra de Nightingale. Hasta la próxima.